Bienvenido al lado oscuro de Otoch. Historia escrita para este canal. Vengo de una familia criada fuertemente por la religión católica. Desde muy pequeño, a mí y a mis hermanos nos criaron bajo los mandamientos de esta religión. Debo decir que los años de niño que viví festejando esas costumbres las disfrutaba mucho. Esperaba con ansias cualquier fecha especial o kermeses organizadas por el templo de mi barrio. Nos organizábamos con toda la familia para pasarla mejor. A los 10 años, mi abuela habló con mi mamá para decirle que ya era tiempo de entrar al catecismo, para poder hacer mi confirmación y primera comunión. Me emocionó mucho el saber que debía asistir con algunos de mis amigos, pues ya unos días antes varias de sus mamás, que eran vecinas de mi abuela, se habían puesto de acuerdo. Además, la sobrina de una amiga de mi mamá era catequista y ella sería quien nos prepararía para esa fecha. La verdad, a como yo lo veía, todo quedaba como en familia. Recuerdo que la primera clase fue un sábado por la tarde. Debía estar ahí a las 2 p.m., pero yo estaba listo desde las 12. Esperaba sentado con ansias a que llegara la hora. Faltaban poco menos de 30 minutos para las 2, cuando me despedí de mi mamá y abuela. Salí corriendo a casa de mis amigos para irnos juntos. El templo en donde tomaríamos el catecismo estaba a 10 minutos de nuestra calle. Para entrar a donde sería la clase debíamos tocar en el portón del estacionamiento. Fue ahí donde la vi por primera vez. Nunca había estado tan cerca de una monja, y mucho menos hablado con una. Nos dio la bienvenida saludándonos. Hola niños, pasen que pronto empieza su clase. Carlita ya los está esperando. Tal vez les suene algo ridículo, pero cuando la vi me pareció como una escena de película. Carla estaba entre un par de árboles sentada en el pasto. La sombra de las hojas se dibujaban en su cabello y rostro, y los rayos de sol que pegaban en su cara la hacían iluminar como algún ser divino. Sus ojos color miel brillaban a una intensidad fuera de lo normal. Claro que fue mi primer amor, no lo puedo negar. Sin embargo, unas semanas más tarde, todo eso cambiaría, gracias a que ella me dio entrada al mismo infierno. Lo que nos hizo no tenía nombre. Habían pasado unas 6 semanas de catecismo y me emocionaba cada vez más saber que la fecha se acercaba. En ese tiempo recuerdo que para poder confirmar y comulgar no eran más que unos meses de clases, a diferencia de ahora, que muchas iglesias tardan un par de años o hasta 3 en preparar a un grupo de niños. Cuando terminó la clase, íbamos ya hacia nuestras casas, cuando unos minutos después de ir caminando, Carla nos alcanzó para platicar un poco con nosotros. Comenzó a decirnos que estaba muy feliz por cómo íbamos aprendiendo en cada visita al templo. Decía que mis amigos y yo éramos quienes resaltaban de entre todos los niños, en especial yo. Escuchar eso de ella me hizo latir el corazón mucho más rápido. Apenas pude contener la emoción. Quería gritar de felicidad. No dejaba de sonreír. Después de algunas palabras más, se despidió de Alejandro y Manuel. Me dijo que si podía acompañarla de nuevo al templo, para seguir hablando. Además, la hermana Sor Teresa quería conocerme más, pues sabía que era un niño muy devoto. Cabe resaltar que la hermana en cada clase estaba presente. Incluso recuerdo haberla visto muy seguido por mi calle, poco después de que comenzara el catecismo. Casi siempre en compañía de Carla. Aunque nunca me acerqué a saludarla, a pesar de conocerla, me daba algo de pena verla cerca de casa. Al regresar y estar de nuevo en el templo, vi que la hermana platicaba con el padre Ernesto. Nos saludaron muy amables y pidieron que lo siguiéramos. Atravesamos varios pasillos y habitaciones del templo que nunca en mi vida hubiera imaginado que existieran. Durante el trayecto,
Quise preguntar a dónde íbamos, pero Carla solamente silenció mi boca con su dedo y diciéndome que estuviera tranquilo, así que solo seguí caminando. La hermana y el cura caminaban delante de nosotros, volteando solo en algunas ocasiones y sonriendo, hasta que llegamos al final de un pasillo, donde estaba una gran puerta. «Pasa, hijo, siéntate». La hermana me sonrió y me hizo pasar tomándome por los hombros. Cuando volteé a ver a Carla, la noté con un semblante algo nervioso y preocupada. El padre se despidió de ella y cerró la puerta. Se sirvió una copa de vino que tenía en su escritorio y se sentó frente a mí. «Ya me enteré que eres muy buen aprendiz, Álvaro. ¿Te gustaría ser monaguillo? Podrías pasar por aquí todo el tiempo que quieras, pero después de que hayas hecho tu primera comunión». Al escucharlo decir eso, enseguida acepté. Le dije que me comprometería aún más, que no faltaría nunca al catecismo. Él y la hermana Teresa sonrieron y me felicitaron por ser tan buen niño. Estuve con ellos platicando unos 15 o 20 minutos. También me preguntaron sobre mis amigos, mis papás y un poco de la escuela. Después de eso, el cura me dijo que sería bueno ya despedirnos, porque Carla estaba esperándome para ir a casa. Antes de salir, el padre Ernesto y la hermana Teresa se despidieron de mí con un par de besos, uno en cada mejilla. Llegué muy emocionado con Carla a platicarle lo que había pasado, y en cuanto me vio me preguntó que si estaba bien, que qué era lo que me habían dicho. La verdad me sonó algo raro, pero no hice caso y terminé platicándole lo que me dijeron. Ya quería llegar con mi mamá y mi abuela para platicarles todo y ver su reacción, pero me encontré con un escenario que nunca hubiera querido pasar. Afuera de mi casa había una multitud de gente junto a una ambulancia. Corrí lo más rápido que pude para llegar. A unos metros de casa, escuchaba cómo algunos decían: «Miren, ahí viene Álvaro. Pobrecito. ¿A poco todavía no sabe?». Me metí entre toda la gente para entrar a la casa. Mi mamá estaba con un par de vecinas en la sala sentada, llorando, desconsolada. Mi abuela había sufrido un ataque media hora antes de que yo llegara. Los paramédicos solo fueron para confirmar la muerte de ella, 10 minutos antes de que yo entrara. No hace falta decir que fueron los días más difíciles para mí. Sin embargo, eso no se comparaba a los días más oscuros que me esperaban. Tras el entierro de mi abuela, sentía un hueco dentro de mí que ni siquiera la religión podía llenar. Ya estaba decidido a no volver al templo, y el silencio que invadía la casa me confirmaba que a mi mamá no le importaría que lo hiciera. Sin embargo, ese sábado por la mañana tocaron a la puerta. Eran cerca de las 9 de la mañana. Al abrir, el padre Ernesto y la hermana Sor Teresa estaban frente a mí. Me saludaron y me dieron sus condolencias. Yo no estaba con ánimos de nada, así que solo iba a cerrar la puerta. Cuando mi madre vio quiénes eran, les preguntó que qué se les ofrecía, a lo que respondieron que si podían pasar a hablar unos minutos. Mi madre, algo renuente, contestó que solo unos minutos, y aún así ellos aceptaron. Nos hablaron de una manera que en ese momento nos pareció tan congruente, que esa misma tarde mi madre me llevó al catecismo, con una mirada aún triste, pero con una actitud positiva que disfrazaba su triste realidad. Ese día, después de terminar la clase, Sor Teresa me pidió que la acompañara a caminar. Me habló de nuevo intentando levantar mi ánimo y sugiriéndome que no olvidara mi compromiso con el Padre. Hacerle una promesa a un hombre santo como el Padre Ernesto no es para tomarla a la ligera y romperla. Dios está contigo y te ayudará a ser monaguillo. Él no dejará que pierdas la fe.
Todo esto me lo decía con una extraña sonrisa. La verdad la sentía algo hipócrita, como si no estuviera creyendo lo que me estaba diciendo. ¿Cuento contigo?, me preguntó. Después de pensarlo unos segundos, le respondí que sí, aunque no con muchos ánimos. Antes de irme, me dijo que necesitaba verme entre semana también, junto con el cura, para darme consejos e irme preparando, para cuando estuviera en misas con él. Se despidió de mí con un beso en cada mejilla, mientras yo le decía que sí. Le confirmaba que no faltaría. Los primeros días todo fue normal. Me hablaban sobre Dios y la Biblia. Casi siempre era la hermana quien me daba lecciones. El cura solo se sentaba a beber vino, mientras nos miraba y escuchaba. Cuando parecía que el alcohol le empezaba a hacer efecto, la hermana se daba prisa en terminar la lección y me pedía salir. Ya cuando salía para ir a mi casa, Carla se acercaba a preguntarme quién y quién estaba en la habitación. Le respondía: solo nosotros tres. Después de esto, ella se dirigía hacia allá. No pasó mucho tiempo cuando cada visita se ponía más rara. La primera vez fue en una ocasión que, llegando a la habitación, la hermana estaba vistiéndose. Enseguida me tapé los ojos y quise cerrar la puerta. Pero el padre la abrió, estando en ropa interior y con una copa de vino. Apenas iba a darme la vuelta, pero me sonrió diciéndome que pasara, que la hermana estaría lista pronto para la clase. Me sentí muy incómodo, pero aún así lo hice, mientras Sor Teresa se ajustaba el hábito religioso. El cura se sentó en la silla que usaba yo en esas clases. Me quise quedar de pie y abrir mi libreta, pero Sor Teresa me dijo que podía sentarme en las piernas del Padre, que si lo hacía, era como estar en las piernas de Dios. No me pareció nada malo, así que obedecí. Minutos después de comenzar la lección, el cura se durmió mientras yo estaba atento a lo que me decía la monja. A partir de esa vez, las lecciones fueron así, hasta que en una ocasión, el viejo le dio la indicación de que la clase fuera con ella sin ropa. Comenzó el verdadero infierno, pues me obligaron a hacer lo mismo. Mientras ella leía, él me quitaba la ropa. Y no quiero entrar en más detalles, pero se imaginarán lo que me hicieron. Obviamente todo tenía que ser un secreto. Me manipulaban y me amenazaban de varias maneras para que no dijera nada. Cuando su perversidad comenzó a crecer aún más, se comportaban cada vez más descarados, pidiéndome hacer cosas más asquerosas, obligándome a ayudarles a convencer a mis amigos, Alejandro y Manuel. Ya no solo me querían a mí, querían que les diera la confianza a ellos, para que ellos se entregaran igual que yo. Solo tardé un par de días en hacerlo, pues la confianza que ellos me tenían facilitó las cosas para hacerlos entrar en esa habitación. Por todas las porquerías que pasaron, poco a poco fui alejándome de mi madre, a pesar de que era muy joven. Me robaron la inocencia muy niño. Carla sabía todo, pues ella sufrió lo mismo durante años. Confesó que desde muy niña el cura le puso el ojo encima y que conforme iba creciendo, también le pedía llevar a más niños. Le pregunté que por qué, si sabía lo que me pasaría, por qué aún así no se detuvo conmigo, ni siquiera porque me conocía. Sor Teresa fue quien me eligió para ella. Dejarían en paz a Carla siempre y cuando yo fuera su juguete. Esa monja no era lo que todos creían. Intentó explicarme que el cura solo era parte de algo más siniestro, y que de quien debería de sentir pánico era de Sor Teresa, porque de ella. Me respondió que hubo algunas ocasiones en que la escuchaba hablando, pero le parecía que no eran oraciones, sino que más bien parecían maldiciones, embrujos o hechizos. Cuando la escuchaba sentía que el ambiente se ponía frío,
y como si una penumbra se empezara a hacer presente. Comenzaba a salir un olor fétido. De pronto Carla se puso de piedra. Comenzó a temblar y los ojos parecían salirse de sus cuencas. Quise sacudirla un poco de los hombros, pero al tocarla sentí cómo temblaba y su piel estaba helada. No quitaba la mirada de un punto. Al girarme, vi a Sor Teresa a unos 30 metros de nosotros. Solo ahí, de pie, observándonos. Me levanté rápido y jalé a Carla como pude para salir de ahí. Nos fuimos corriendo hasta llegar a nuestra calle. Carla me preguntó si podría pedir permiso para quedarme en su casa. Que dijera que iba a dormir, como una pijamada. Yo acepté. Me acompañó para avisarle a mi mamá y ella sin problema aceptó. Estuvimos parte de la tarde hablando. Ella me pedía perdón por haberme puesto en manos de ellos, de esos asquerosos. La perdoné porque de verdad sentí que me lo dijo de corazón. Pero ahora yo estaba sintiéndome mal por haberles hecho lo mismo a mis amigos. Más tarde nos metimos a su casa. Cenamos y nos dirigimos a su cuarto a dormir. Ya estando ahí le pregunté sobre lo que había hablado acerca de Sor Teresa, de que tal vez no era monja. Me contó que era una noche, que la obligaron a estar con ellos. La monja le preparó una especie de té al cura para dormirlo. Al quedarse inconsciente, o más o menos inconsciente, Sor Teresa la llevó a unas catacumbas que se encontraban bajo el templo. La mujer la hizo entrar por un pasillo muy angosto, hasta llegar a la entrada de una habitación. Ahí tenía cosas bastante raras, frascos con cosas adentro flotando. Parecían pequeñas partes de cuerpos, algunos de animales, pero también dijo que había reconocido partes de bebés, manos y brazos pequeñas, pinturas de animales, ángeles y demonios, libros, huesos que parecían ser de personas, y en una jaula, un cuervo sin alas que liberó unos minutos después de cerrar las puertas, que también alimentó con pequeños pedazos de carne que sacó de esos frascos. Me pregunté que después de ver eso, ¿cómo podía pensar que no era bruja? Simplemente no quería asustarme. La mujer se paseó desnuda por la habitación, mezclando polvos y pequeñas botellas que, quién sabe qué contenían. Carla solo la miraba asustada tratando de entender qué pasaba. Cuando la monja seguía con lo suyo, comenzó a recitar palabras que Carla no entendía. Se refería cantando a un demonio agradeciéndole por lo que según ella eran regalos. Carla estaba en pánico, soportando todo, hasta el olor a humedad y pudredumbre. De pronto la monja, o mejor dicho, la bruja, guardó silencio. Fue hacia un rincón y de un baúl sacó un pequeño cuerpo de bebé. Lo colocó en el piso donde tenía pintadas con sangre varias figuras y palabras en otro idioma. Caminaba alrededor del cuerpo recitando y alabando a un demonio. Me dijo que no recordaba su nombre, pero que con tan solo escucharlo, se petrificaba. Sentía cómo todo el pánico recorría su cuerpo. Cuando se detuvo, se puso de rodillas y con un cuchillo que traía en la mano, el cual Carla dijo que nunca se dio cuenta cuando lo tomó. Lo clavó en el pequeño torso. Lo destripó, al mismo tiempo que se bañaba en sangre. Siguió cortando y manchando todo hasta que no quedó nada del pequeño. Levantó las piezas cortadas y en unos frascos con líquido comenzó a guardarlas. Carla estaba paralizada y pensando que ese sería su último día en la tierra. La bruja se acercó a ella sonriéndole. La tomó del rostro y la besó con desesperación, como si quisiera devorarla.
ella solo se lo permitía por el pavor que sentía. Ni siquiera le daba importancia al horrible sabor a sangre y carne podrida, que forzosamente probó. Yo estaba sorprendido y aterrorizado, pero de alguna manera, y a pesar de ser un niño, aún me mantuve cuerdo y de cierta manera tranquilo. Estar con ella esa noche sabiendo por lo que había pasado y que aún seguía viva, me daba algo de valor. También me mostró un pequeño frasco que la bruja le dio, junto con una orden: dárselo al cura para comenzar a someterlo más a sus deseos. Carla me dijo: no creas que por eso el cura hace lo que hace. Él nunca ha sido una víctima, Álvaro. Lleva años aprovechándose de los niños y jóvenes. Ella simplemente se benefició de eso y lo hizo aún peor de lo que ya era. Lo tiene como un títere, hipnotizado bajo sus propios oscuros deseos. Después de todo lo que me platicó Carla, quedamos en silencio. La abracé y comenzamos a llorar. Intentábamos tranquilizarnos, pero después de unos minutos de estar así, tranquilos, escuchamos la ventana. Nos pareció bastante extraño, pues estábamos en el segundo piso y afuera de su cuarto ni siquiera había balcón. No había manera de que alguien subiera y pudiera tocar la ventana. No a esa altura. Era simplemente la pared de unos 5 o 6 metros. Al asomarnos, Sor Teresa, o lo que fuera esa mujer, estaba parada en la esquina, viéndonos, riendo. Se tiró de frente, cayendo sobre las palmas de sus manos, en posición de una lagartija, y comenzó a moverse o a arrastrarse entre la banqueta y las paredes de las casas, pero no en dirección hacia nosotros, sino a la calle de atrás, cuando de pronto, en un parpadeo, y de estar bajo un poste con luz, desapareció. Espero que hayas disfrutado la primera parte de esta historia. Es bastante larga. Fue por eso que decidí hacer 2 videos. No te pierdas la parte final, muy pronto. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, también puedes ayudarnos a compartir el contenido. Cuídate mucho, porque tal vez algo ya está detrás de ti. Esto es El lado oscuro de Otoch.